Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, señores. Buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta entrevista que realizaremos en breve para todos ustedes con un doctor invitado muy especial, un especialista en lo que tiene que ver con los riñones y todas sus áreas. Y esperando que sea de su agrado, gracias por la oportunidad, gracias a toda la gente que estaba esperando este conversatorio con este excelente especialista que estará con nosotros en breves minutos. Vamos a esperar, vamos a darle un tiempo al tiempo para que mucha gente siga convirtiéndose acá. Bueno, aquí está con nosotros ya a nuestro invitado. Vamos a ver si logramos hacer contacto con el doctor. Vamos a ver, muy bien, por aquí bien, muy bien, aquí está. Aquí está con nosotros, señores, el doctor Carlos Abreu, el cual es especialista en el área, en lo que tiene que ver con los riñones, efrólogo. ¿Cómo es el asunto, doctor? Bien, Efrólogo, ¿verdad? buenas Muy noches, bien. buenas Doctor, noches. muy bien. Buenas noches, doctor. Gracias por la oportunidad, gracias por decirnos que sí inmediatamente a esta invitación. Sabemos que en estos momentos usted está dentro de una actividad, salió a cumplir con nosotros ya porque tenemos esta entrevista pautada. Así que gracias por la oportunidad y que Dios le siga bendiciendo. Buenas noches, doctor. Bien, buenas noches. Gracias a ti, Edson, por tomarlo en cuenta. Siempre este tipo de actividades nosotros nos motiva mucho con la finalidad de orientar a la población sobre consejos de salud. Como Muy bien bien. dijiste, soy médico nefrólogo. El médico nefrólogo es el especialista que se encarga de la rama de la medicina, diagnóstico, tratamiento y prevención. Esa palabra es muy importante. Y prevención de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias. Ya Muy bien. si alguna condición amerita un procedimiento, ahí entra el urólogo. Las, Ok. las intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo extracción de cálculos de piedra, reconstrucción, eh, sacar un riñón, sacar un tumor, eso ya lo hace el urólogo. Pero nosotros nos encargamos de las enfermedades de las vías urinarias y sobre todo de la prevención. Y Muy muchos bien. pacientes lo tenemos que tratar en conjunto con los urólogos. Ok, doctor, nacen un sinnúmero de preguntas según la orientación de introducción que usted da y nacen un sinnúmero de preguntas en conjunto con esta introducción y, por ejemplo, la siguiente, por ejemplo, rápidamente, ¿qué no debe de tomar, un ejemplo, un ser humano para que sus riñones de repente no sean infectados con mucha sal y todo esto? ¿Qué no se debe de tomar tan frecuente o qué no se puede tomar? Me nace esta pregunta. Bien, básicamente tenemos primero que entender que el riñón es un órgano que mantiene el equilibrio para que el cuerpo trabaje de manera adecuada. El riñón es un órgano que dentro de sus funciones está eliminar sustancias que el cuerpo no necesita. Eh, Básicamente tenemos que tener una adecuada hidratación, una adecuada ingesta de agua. Tomando en cuenta, Edson, que vivimos en un país tropical, o sea que nuestro clima siempre va a ser caluroso. Y tomando en cuenta la actividad que hace el individuo. Por ejemplo, a veces nos preguntan, doctor, ¿cuántos vasos de agua tengo que tomarme? Eso depende de la actividad que tú hagas. Por ejemplo, mi trabajo, que es en el consultorio, no es el mismo trabajo que el obrero que está en un conuco, que está en Ya, una ya, ya. construcción. El día que yo, por ejemplo, yo juego baloncesto, el día que yo juego baloncesto, ingiero más líquido que el día que no tomo. El día que tú haces ejercicio, que montas bicicleta, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, básicamente hay muchas alimentos, hay muchos medicamentos y suplementos que afectan el riñón. Ya si tú tienes una condición previa, obviamente el daño va a ser más rápido. Si tú no te hidratas adecuadamente, el daño va a ser más rápido. La gente siempre relaciona el refresco, la Coca-Cola, la soda, con la formación de cálculos. No hay evidencia científica, no hay artículos médicos que digan
que la Coca-Cola se asocia como tal, o las bebidas carbonatadas, para no mencionar una marca comercial, a la formación de cálculo. Ahora bien, si el paciente tiene una condición previa que le predisponga a formar cálculos, por la gran cantidad de fósforo, de fosfato que tienen las bebidas carbonatadas, sí pudiera condicionar a eso. No es que beban bebida carbonatada, pero sobre todo es la adecuada hidratación. Si yo ingiero más bebida carbonatada que agua en el día, obviamente mi orina va a estar más concentrada y eso sí me condiciona a formar cálculos. Si yo tengo una condición previa, por ejemplo, porque yo manejo un calcio o un fósforo o un ácido úrico alto por mi organismo y ingiero muchas bebidas carbonatadas y no me hidrato adecuadamente, tengo más predisposición a formar cálculos que a un individuo que no. Por ejemplo, doctor, en mi caso, muy personal, nosotros hemos salido en varios estudios que no hemos hecho, hemos salido con dos piedrecitas pequeñas, dos pequeñitas, y llevamos un tratamiento, ¿verdad? A través de nuestro urólogo y todo esto. Entonces, yo siento, no sé si es mental, si es algo mental mío, pero yo siento que en ocasiones, cuando ingiero soda, día después o ese mismo día, me duele un poco la espalda. No sé si es algo mental mío o usted me entiende. Quizás sea algo mental y quizás sea otra condición que te ocasione el dolor. No todos los dolores de la espalda baja es por el riñón. Tú puedes tener una condición osteomuscular, algo de tu columna, puede ser por eso. Okay. No vamos a motivar a la ingesta excesiva de bebida carbonatada, pero lo ideal es beber una cantidad de agua adecuada en el día. Eso yo lo hago uno a. Doctor, el alcohol y el riñón. Alcohol y el riñón, háblame de eso. Todo en exceso hace daño, Edson. Todo en exceso hace daño. Y como dije al principio, todo lo que entra en el cuerpo, en su mayoría, se elimina por el riñón. El alcohol en exceso, como otros hábitos tóxicos, sí pueden dañar el riñón y pueden hacer el proceso de enfermedad renal más rápido. Por ejemplo, si un paciente tiene una condición renal previa, vamos a poner diabetes, que es la principal causa de insuficiencia renal. Si ya tiene un daño renal establecido, los hábitos tóxicos aceleran el proceso de enfermedad renal. Muy bien, entonces, muy bien. Y por ejemplo, la comida chatarra, llámese hot dog, hamburgues, burrito, taco, fritura, tripita, con el riñón. Mézclemela, ¿qué pasa ahí? La obesidad se relaciona a daño renal, independientemente el paciente tenga otra condición previa. Dígase, sea hipertenso, sea diabético, que son enfermedades muy frecuentes en nuestra población. El sobrepeso como tal se asocia a daño renal. Y no solamente las comidas chatarra, sino las comidas, ultra procesadas. Todo lo que tenga que ver con un proceso de realización que intervenga muchos químicos, dañan el riñón y te predisponen a la obesidad. No es que si tú te comes un hamburgues hoy o una yaroa, mañana va a tener problemas renales. No, ahora bien, si tú eres obeso, sí vas a tener problemas renales. Si tú eres diabético y obeso, comiendo comida chatarra, no vas a tener un peso adecuado, sí puedes tener problemas renales. Y la sal, Edson, eso es sumamente perjudicial para la salud, en sentido general y en sentido de la salud renal. Los requerimientos de sal, para que tú tengas una idea, en los estudios y las guías que nosotros nos llevamos, un paciente hipertenso, o sea, un paciente que sufra de la presión, que no haya tenido ningún evento de infarto, que todavía no tenga insuficiencia renal, o sea, digamos un hipertenso controlado y estable, sin repercusión de la hipertensión. Los requerimientos de sal
al día son de 2 gramos. ¿Tú sabes lo que es 2 gramos de sal? Para que la población tenga una idea, la pasta de diente pequeña, la que uno se llevaba cuando viajaba, la tapita chiquita, Sí, esa sí, sí. tapita es 1 gramo de sal. Ay. O sea, un paciente hipertenso no debería de consumir en 24 horas más de 2 gramos de sal, para que tú tengas una idea. La Ok. sopita, los condimentos, los sazones artificiales, que son por el ritmo de vida que uno lleva, uno cocina más rápido, no puede estar majando el ajo como antes, ni haciendo esos sazones que tomaban más tiempo. Los sazones artificiales, los condimentos artificiales son una herramienta esencial por asunto de tiempo, pero eso tiene una cantidad de sal sumamente alta y eso descontrola los niveles de presión arterial y repercuten directamente en la salud del riñón. Y Se si ya podría tienes... decir entonces, se podría decir que a través de ese consumo de comida descontrolada, a través de la cantidad de sal que se ingiere, entonces hay tanta de control en el asunto de la presión, entonces, se podría Sí, decir eso. eso influye mucho porque la presión arterial, la hipertensión y la diabetes, el tratamiento va en 2 partes. Tratamiento farmacológico, que son los medicamentos que tú ingieres, las pastillas que yo le pongo a un paciente o la insulina que le ponga al diabético, y el tratamiento no farmacológico, que ahí el cambio en el estilo de vida, que ahí que estamos muy deficientes. Cambio en el estilo de vida es comer saludable, hacer actividad física, bajar de peso y evitar los hábitos tóxicos. Tú tienes factores de riesgos modificables y no modificables. Modificable, la obesidad, tú puedes rebajar. Fumar, tú puedes dejar de fumar. El sedentarismo, tú puedes dejar de ser sedentario y hacer actividad física. Tú puedes bajar de peso y tú puedes dejar los hábitos tóxicos. Eso es modificable. Ahora, hay factores no modificables. Tú eres sonreinoso, aunque te cambie el nombre. Tú tienes la edad que tienes, aunque te haga toda la cirugía que tienes. Si tu papá Suerte. o tu mamá tiene una condición de diabetes o hipertensión, tú tienes más probabilidades de un individuo que no la tenga, de padecer esa enfermedad. Eso tú no lo puedes modificar. Porque aunque te críe otra Ok. gente, los genes son de quien te procreó. La Ok. raza, nosotros no tenemos una raza definida, pero en países que sí tienen raza definida, hay enfermedades que se asocian a razas o el comportamiento de una enfermedad es diferente en raza. Por ejemplo, la hipertensión la manejamos diferente en caucásicos, que son los rubios, y en afroamericanos. Nosotros no nos llevamos mucho de las razas porque nuestra cultura, somos mestizos. Nosotros no tenemos una raza definida, pero igual la raza tú no la puedes cambiar. Eso es un factor de riesgo no modificable. Entonces, entre los modificables está la dieta, la ingesta de sal, la ingesta de comida ultraprocesada. Mira, hoy precisamente hay un congreso en Bolivia de nefrología y yo estaba viendo una de las charlas y uno de la charla era la hipertensión arterial. Y decía el speaker, el expositor, que en los países desarrollados ha habido un aumento en hipertensos entre 45 y 35, perdón, en los países tercermundistas, de edad. O Wow. sea, en los países como nosotros ha habido un aumento de hipertensos entre 35 y 45 años con relación a los países desarrollados y tiene mucho que ver con la dieta. Antes tú ves una gente, cuando éramos muchachos, ves una gente de que sufriendo de la presión menos de 50 años, eso era raro. Sí, Y sí, ahora, sí, y ahora definitivamente. tú ves muchachos de 25, de 30 años en diálisis, o que le han dado un infarto, o que le ha dado un derrame cerebral. Tiene mucho que ver el estilo de Eso, vida. muy bien. Doctor, entre una cosa y la otra, me gustaría saber la ubicación suya para cualquier seguidor que quiera consultar con usted, dónde está usted ubicado, el número de teléfono y todo esto, por favor. Bien, mi práctica privada es en la Clínica Unión Médica del Norte. La excelencia al alcance de todos.
Torre B, 626 en la tarde, sexta planta. A nivel público, laboramos en el instituto, en el Seguro Social, en el Hospital del Seguro Social. Ahí hacemos nuestra parte pública, a sus órdenes. Bueno, muy bien. Entonces, atención a los seguidores, atención a nuestros seguidores que están atentos a la entrevista. Pueden hacer cualquier pregunta, perdón. En estos momentos pueden hacer cualquier pregunta al doctor Carlos Abreu, ufrólogo de la Cruz. Carlos Cruz, que está con nosotros en esta entrevista, tiene que ver, especialista en lo que tiene que ver con los riñones y sus áreas por ahí, ¿verdad? Así que, por favor, cualquier inquietud, cualquier pregunta que quieran realizar al doctor, este es el momento para ser respondida por el mismo en este caso. Doctor, entonces, usted hablaba de que tomar agua constantemente, ¿verdad? Es decir, moderadamente, esto ayuda a que el riñón funcione y lubrique y todo esto bien. Bueno, sí, lubrique no sería el término porque no somos mecánicos, pero va por ahí. Yeah. La orina es un producto de desecho. La orina se entiende que lo que tú eliminas por la orina es porque el cuerpo no lo necesita. Entonces, una orina muy concentrada, muy amarilla, muy marrón, te habla de que el paciente no está ingiriendo una cantidad de líquido adecuada. Lo ideal es que el paciente ingiera de 1 litro a 1,5 litros diario. Como dije ahorita, dependiendo la actividad que haga el paciente. Si tú haces una actividad física, si vas al gimnasio, si tu trabajo requiere un esfuerzo físico mayor, obviamente que vas a tener tus requerimientos de líquido van a ser mejor, van a ser mayor. Entonces, sí, mantener una adecuada hidratación ayuda a que el riñón tenga un mejor funcionamiento, tomando en cuenta, Exxon, nuestro clima, que siempre es caluroso. Sí. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Almirki Paulino. Ella dice, ¿cuál es el consejo en cuanto al tratamiento no farmacológico de la litiasis renal? Dice la doctora Almirki Paulino. La litiasis renal son las piedras en los riñones, los cálculos renales, para los que no son médicos nos entiendan. Y el tratamiento farmacológico es el que tiene que ver con que no son medicamentos. A los pacientes que tienen litiasis renal, nosotros les recomendamos, según las guías, una adecuada hidratación y no retener la orina. Eso es básico. A veces tú por asunto de trabajo tienes deseo de orinar y dura 45 minutos, 1 hora, media hora para orinar. Eso es sumamente perjudicial a largo plazo para tu salud renal. Yo siempre le digo a los pacientes, le hago un ejemplo. Por ejemplo, no sé si tú, bueno, sí, porque somos más o menos, la generación de nosotros lo hizo. Los papás de nosotros, los abuelos de nosotros, orinaban en vacinillas. Sí. Cuando esa orina amanecía la noche entera, que a uno mandaban a botar esa orina, se quedaba como un sedimento, como una película en la pared de la vacinilla. Eso mismo pasa en el riñón. Si tu orina es muy concentrada, porque no te hidratas bien, si tú retienes la orina, dura mucho tiempo en las vías urinarias la orina, o tú tienes algo que obstruya las vías urinarias, con el tiempo ese sedimento se va compactando y va formando cálculos. Ese sedimento es lo que la gente dice arenilla, que no es arenilla, eso es un término incorrecto, es un sedimento. Y si ese sedimento se mantiene, con el tiempo se va compactando y forma el cálculo. Recordando que la piedra en el riñón de 1 centímetro es algo muy incómodo. O sea, no esperemos tener, nosotros vemos una piedrecita en la calle y eso tiene casi 1 pulgada y la encontramos pequeña, pero 1 centímetro en una estructura que está diseñada solamente para que pase líquido, que es la orina, imagínate algo sólido, es sumamente incómodo y causa muchísima molestia al paciente. Básicamente, y peligroso también.
sí, una adecuada hidratación y no retener la orina. Es lo que nosotros recomendamos, no Muy bien, farmacológicamente. muy bien. Doctor, tenemos otra seguidora, Estrada, Sharon Estrada, dice, soy enferma renal, etapa 3, estoy embarazada de 13 semanas. ¿Qué consejo me puedes dar? Gracias. Lo primero que hay que ver es qué le dañó el riñón a ella. Una etapa 3 quiere decir, hay una clasificación para que tú tengas una idea desde el punto de vista de la función del riñón. En por ciento, vamos a poner el 100% es la etapa 1. La etapa 2 tiene una pequeña disminución del trabajo del riñón. Ya la etapa 3, ya ella tiene un grado de insuficiencia renal, digamos, importante. Lo que hay que ver, Edson, ¿qué la llevó a esa condición? Porque no todas las insuficiencias renal se dan por las mismas causas. En una paciente joven, probablemente ella necesita tratamiento inmunológico, hay que ver. Y el embarazo pudiera aumentar el daño renal. Antes de decirle qué debe de hacer, lo primero es qué le dañó el riñón y sobre todo es un embarazo de alto riesgo que tiene que tener contacto con su ginecólogo, con su nefrólogo y es de la mano. Eso es un embarazo que va de la mano entre los tres. Ahí hasta el nefrólogo va a pujar a ese muchacho. Esa paciente tiene que tener un seguimiento y un contacto estricto con sus médicos. Y si vive en zona lejana, les recomendamos que esté cerca de la clínica. Ok, excelente. Sí, porque en cualquier momento, ¿verdad? Puede aumentar las cifras tensionales, puede entrar en sufrimiento fetal el bebé, es un embarazo de alto riesgo. Doctor, otra cosa. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que cuando se tiene una piedrecita pequeña, es importante no dejarla crecer, porque si crece, esta piedrecita puede tapar los conductos que los riñones limpian para sacar la orina, qué sé yo. Bien, mira, crecer como tal, tú no puedes evitar que crezca. No puedes evitar. Ahora bien, dependiendo el tamaño de la piedra, del cálculo, y la localización del cálculo, se toma conducta. Hay pacientes que tienen un cálculo dentro del riñón, pero eso no está ocasionando, como tú mencionaste, obstrucción de la vía urinaria. Las piedras son complicadas cuando obstruyen la vía urinaria, cuando se mueven y a veces se atascan, o sea, a veces van descendiendo y se quedan atascadas. Eso le da un dolor insoportable al paciente. Eso es uno de los cuadros dolorosos más grandes. Incluso lo comparan con el dolor de parto. Yo he visto hombres más grandes que tú y que yo llorando por un cólico nefrítico, por un cálculo. Lo comparan, vuelvo y te digo, con el dolor de parto, con el dolor que siente la mujer. Pero como yo no he parido ni he tenido piedra, no te puedo decir cuál duele más. Pero sí es doloroso. Okay. Eso, aparte del dolor, Exxon, puede dañar la función del riñón. O sea, obstruir tanto el riñón que se pierda la función. Incluso hay pacientes que nosotros hemos tenido que dializar por obstrucción de cálculos, porque produce una dilatación, se queda una cantidad de orina en el riñón. El riñón no debe de quedarse orina. La forma, pero debe de salir. Ese tejido, esa estructura, no está hecha para que se quede orina. Cuando la piedra, el cálculo, la obstruye y se queda orina en el riñón porque no sale, el riñón se dilata, da dolor, predispone a infección, y si con el tiempo tú no corriges a tiempo la obstrucción, daña la anatomía del riñón y el paciente se queda en insuficiencia renal. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con obstrucción, porque evidenciamos la obstrucción por una sonografía o por una tomografía, ahí entonces tenemos que llamar al urólogo y que saque esa piedra, que desobstruya las vías urinarias, para quitarle el dolor al paciente, pero sobre todo para evitar que el paciente llegue a insuficiencia renal. Doctor, una inquietud. Yo he escuchado varias veces lo siguiente. Se le secó un riñón. ¿Qué pasó ahí, doctor? Mira,
Ese es un término muy parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. La principal causa de insuficiencia renal a nivel mundial es la diabetes y luego le sigue la hipertensión. La hipertensión, cuando va dañando el riñón se va poniendo pequeño, se va atrofiando, se va poniendo, va disminuyendo de tamaño. Y de ahí viene el término, se secó el riñón. Y son pacientes que ya tienen un grado de insuficiencia renal avanzada por el tiempo que tienen siendo hipertenso y requieren diálisis. Tú le haces una sonografía y ves que el tamaño renal está disminuido, atrófico. Cuando un órgano pierde su tamaño, va disminuyendo el tamaño, se llama atrofia. En este caso, una atrofia renal. Ok. Entonces, otra inquietud, doctor. Por ejemplo, ¿a qué se debe que los pacientes renales ameritan diálisis? ¿En qué consiste la diálisis? ¿Por qué la diálisis? ¿A qué se debe la diálisis? ¿Qué logra el paciente renal haciéndose diálisis constantemente? Mira, esa es una pregunta muy importante y te voy a tirar una cosita ahí para que la analicemos después. Nosotros no tenemos cultura de hacer estudios de investigación, ni tenemos estadística, pero yo me atrevo a decir que la provincia de Moca es una de las provincias del Cibao con más pacientes en diálisis. Y óyeme bien, Moca tiene, a diferencia de otras provincias de Santiago, varias latitudes. Tú tienes el centro de la ciudad, tú tienes la loma, tú tienes costa, tú tienes zona fría de trabajo de agricultura, tú tienes zona caliente de trabajo de agricultura, tú tienes los cerdos, los pollos, o sea, Gallina y todo eso. Moca reúne, creo que todos los climas que puede tener nuestro país. Y tú tienes campo, tienes zona urbana, tienes zona alta, tienes zona bajita. Sí, sí. Y hasta costa tiene Moca. Porque Gaspar Hernández de Moca y es la zona costera de Moca. Claro, claro. Tiene un clima también muy diferente para los lados de Cayetano Hermosén. O sea, Moca Y reúne. Villatrina, doctor, también. Ajá, La Loma y Jamao. Sí, O sea, tú tienes todos los sí. climas. Y de todas las regiones de Moca hay pacientes en diálisis. ¿Por qué? Hubo un motivo de hacer un estudio. Entonces, el riñón tiene diferentes funciones. Filtra la sangre, eliminando sustancias tóxicas que el cuerpo normalmente produce. Mantiene el equilibrio de los líquidos, mantiene el equilibrio de la presión arterial, tiene función hormonal, produce hormonas, por ejemplo, produce una hormona muy importante que estimula la formación de los glóbulos rojos, mantiene el paciente sin anemia, mantiene la acidez normal de la sangre, la mantiene el riñón. Cuando el riñón va dañándose por diabetes, por hipertensión, por una piedra, por infecciones a repetición, por la razón que sea, esas funciones se van eliminando. Entonces, hay un grado de daño ya muy avanzado que el paciente está acumulando muchos tóxicos. Entonces, ahí viene la diálisis. La diálisis sustituye, es un tratamiento, es una terapia. Sustituye momentáneamente el riñón en unas o en dos funciones. Momentáneamente porque una sesión de diálisis dura de 3 a 4 horas y el riñón trabaja 24/7. No en todas las funciones, porque yo solamente hago con la diálisis sacarle tóxico al paciente o sacarle un exceso de líquido. La parte hormonal, la máquina no me la va a suplir. La parte de mantener la presión arterial, la máquina no me la va a suplir. Y es importante que los oyentes sepan que el paciente que entra a diálisis, Edson, es con la finalidad de que en algún día se trasplante. Se supone que la diálisis debe ser una etapa de la vida del paciente. Lamentablemente, como país tercermundista, el trasplante todavía no está de rutina, pero a nosotros nos forman con esa finalidad, que el paciente entre a diálisis para un tiempo, en lo que lo preparamos para el trasplante renal.
Entonces, Ok. básicamente la diálisis se da, ya el paciente cae en diálisis cuando está acumulando, cuando tiene un daño renal muy avanzado y está acumulando una serie de tóxicos, de toxinas, que el cuerpo en condición normal elimina y que por el grado de insuficiencia renal no lo hace. Doctor, ya casi culminando, ya sabemos que usted está en un compromiso acá. Por ejemplo, ¿a qué se debe que a X paciente hay que hacerle un trasplante de riñón? Cuando eso sucede, ya, ¿por qué fue? ¿Sí? ¿Qué pasó con ese riñón que hay que trasplantarlo, sacarlo y entrar uno nuevo? ¿Qué pasó? ¿Y qué posibilidades hay de vida de esa persona que se le trasplantó un riñón? Esa persona que vive actualmente con un riñón, es decir, ¿qué pasa con ese ser humano? Mira, cuando tú trasplantas un paciente, como te mencioné ahorita, es porque tiene una insuficiencia renal muy avanzada. Y casi siempre los pacientes que tienen, eh, casi siempre los pacientes que se trasplantan están en diálisis primero, porque la función renal está en menos de un 15%. Y lo ideal es trasplantar a ese paciente. ¿Qué tú consigues con el trasplante? Primero sacarlo de diálisis y que el paciente lleve una vida muy parecida a la normal y se puede incorporar a sus actividades normales, teniendo el cuidado y tomando los medicamentos que debe de tomar un paciente trasplantado. Lo ideal es que el paciente que llegue a insuficiencia renal, aunque dure un tiempo dializándose, se trasplante. Eso es lo ideal. Eso sería el objetivo del tratamiento. Ok. Entonces, trasplantar a un Doctor, paciente es porque tiene insuficiencia renal avanzada y casi siempre están en ok. diálisis. Hay Ve, países, ve, hay técnicas, hay programas que empiezan a trasplantar y a preparar al paciente con un grado de insuficiencia renal aún no tan avanzada que requiera diálisis. Eso ya ve, es, eso es un grupo de trabajo que lo ha hecho, a algunos pacientes le ha ido bien, pero todavía aquí ni pensar en eso. Pero algún día Veo una pregunta ya, doctor, para culminar esta importante entrevista con el doctor Carlos Cruz, nefrólogo de la República Dominicana. Y dice esa pregunta, un seguidor ahí, dice que ¿por qué los pacientes de diálisis no pueden tomar agua? una de las funciones básicas del riñón es controlar el equilibrio hídrico del cuerpo. Por ejemplo, si tú te tomas 2 botellitas de agua ahora, antes de 10 minutos probablemente tú tengas que ir al baño a orinar, porque el cuerpo entiende que hay un exceso de líquido y tu riñón, como está sano, elimina el exceso. Entonces, cuando el riñón es una función eminentemente del riñón. Cuando el riñón está insuficiente, trabajando menos de un 15%, como los riñones de los pacientes que están en diálisis, pierde esa función y no elimina el exceso de líquido. Entonces, ese líquido, ¿qué pasa? Se acumula en los pies, tú le ves los pies hinchados, y en los pulmones, que es peligroso. Entonces, un paciente de diálisis tiene una restricción de líquido estricta por pacientes que también dejan de orinar. Los pacientes de diálisis, en hemodiálisis, después de un tiempo dejan de orinar. Entonces, retienen más líquido. Y una cantidad de líquido que para nosotros es normal, pudiera dar al traste con la vida de ese paciente porque no elimina ese exceso de líquido, se acumula en los pulmones y en las piernas. Ok. Ok. Bueno, doctor, vamos a repetir la ubicación suya, tanto pública como privada, para cualquier seguidor que quiera comunicarse con. Es bueno, doctor, que dé el teléfono del consultorio, porque ahorita no lo dio. Es bueno darle a conocer el teléfono del consultorio al público, por favor. Bien, nosotros ejercemos nuestra práctica privada en la Clínica Unión Médica del Norte, sexta planta, Torre B, consultorio 626. El teléfono de la clínica es 809-226-8686. Para comunicarse con el consultorio, marcan el 4 y el número del consultorio, que es el 626, serían 4626. Ok. A nivel público, nosotros también laboramos en el Hospital del Seguro Social. Moca, la provincia de Moca todavía no tiene la unidad de diálisis y tenemos muy buena relación con los colegas de allá y hemos tenido que
ofrecer el servicio del traslado y esa cosa a nuestro hospital y por el bien del paciente. O sea, tenemos varios pacientes en el hospital de nosotros, como también en el Cabral, que son de Moca. Creo que una de las próximas cosas que debe del sector salud en Moca a nivel público es tener una unidad de diálisis. Como te dije ahorita, hay una gran población, Epson, eso es motivo de estudio, la gran población de pacientes renales crónicos mocanos. Básicamente, si queremos algo que tenemos que decir, cómo cuidar nuestros riñones, si eres diabético, mantener tus niveles de glicemia controlados. Si eres hipertenso, mantener tus niveles de presión controlada. Si eres obeso, bajar de peso, hacer actividad física, reducir el consumo de sal. Debemos de hacer mucho énfasis en eso. Y si en tu familia, evitar los hábitos tóxicos, cigarrillo en exceso, alcohol en exceso, las drogas, hacer ejercicio. Y si en la familia, Exxon, hay historia de una enfermedad familiar, renal, debemos de hacer un chequeo, una evaluación precoz. Si, por ejemplo, papi o mami o un primo, un tío, un familiar directo tuvo en diálisis por X o por Y, nos toca a la descendencia, a la siguiente generación, tener chequeos más rutinarios y vigilar esa parte. Es importante, Edson, que las enfermedades renales al principio son silenciosas y no dan síntomas. Y luego son bullosas y aparatosas. Y la insuficiencia renal es una enfermedad catastrófica, cambia la vida del paciente y del entorno, porque aunque tenga el acceso a la diálisis, tiene que ir 3 veces a la semana, tiene que tomar un sinnúmero de medicamentos, tiene que limitarse a una dieta y eso es muy incómodo para el paciente. A veces dicen los estudiantes, la enfermera o los familiares, esos pacientes de diálisis son aburridos. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Imagínate tú sales ahora y te antojas de una pizza y te la comes. Imagínate tú limitarte a eso y tomarte 5 o 6 pastillas diarias y irte a dializar. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo y tenemos que evitar que los pacientes lleguen a diálisis porque cambia el entorno de todo. El entorno familiar muy cambia. difícil. Sí. Yo conozco una amiga que ella se dializa y ella anda, doctor, con bueno, no sé si el término está bien, un pastillero, es una cajita con varios departamentos de pastillas y todo esto. Sí, los pastilleros es un estuche y se le hace más fácil organizar el paciente los pastillas. Dice alguien por ahí que los pacientes de diálisis son los más chulos. Sí, claro que son los más chulos, lo queremos, lo adoramos. Los otros días yo entré a la unidad y yo salí de ahí contentísimo porque los pacientes estaban jugando bingo en la unidad de diálisis. Eso es algo para mí satisfactorio, porque los pacientes, como dice mi querida doctora Silvia Pou, que son una familia, sí. Imagínate tú que tú llevas un familiar 3 veces a la semana y 4 horas. Tú te haces familia de la familia del paciente. Entonces, hay una compenetración. Por ejemplo, ahora en Navidad hacemos actividad en la unidad, con los pacientes, con los turnos. Es bien, uno trata de compenetrarse. Sí, me imagino. Sí. Me imagino. Bueno, doctor, agradecer de antemano, primero a Dios, la humildad suya, la entrega y todo esto, esperando que siempre siga así, que nunca cambie. Gracias a usted de antemano por decirnos siempre que sí. Y aquí estamos a la orden, humildemente, nuestros medios de comunicación para que a través de su sabiduría y la ciencia, ¿verdad?, pueda informarnos cada vez que usted lo entienda así conveniente. Estaremos nosotros disponibles a través de nuestras redes y todo esto. Así que mil gracias a usted y esperando que haya sido del agrado suyo. Todo esto. Darte las gracias y nosotros estamos prestos siempre para este tipo de actividad con la finalidad de llevar un mensaje positivo a la población de prevención de salud. Decirte que cuando tú entiendas que podamos hacer cualquier actividad, estamos a las órdenes, humildemente, cuando haya que ayudar a algún paciente. Y sobre todo orientar a la población, que eso es lo que hace mucha falta en salud. Y darte las gracias y cuenta con nuestro servicio y con nuestra disposición siempre.
Muy bien. Bueno, doctor, gracias. Con nosotros el doctor Carlos Cruz, nefrólogo de la República Dominicana, estuvo con esta entrevista. Yo soy Exo Reynoso. Gracias a todos nuestros seguidores que estuvieron ahí. Ya saben, en la Unión Médica, en el piso número 6, se encuentra el doctor Carlos Cruz y está al servicio de cada uno de ustedes. Gracias. Dios les bendiga y buenas noches, señores. Gracias. Bye. Muy bien, doctor.